EP1 La marca imposible. Esa noche no hubo campanas, solo el eco de mi respiración agitada, el roce de mi piel contra el frío mármol del altar y el silencio del cielo, como si estuviera esperando. Me llamo María, y hasta ese momento, yo creía en Dios. Desperté desnuda, temblando, con las manos aún aferradas al borde del altar. La vela más cercana ardía sin llama, y en el aire flotaba un incienso que nadie había encendido. Entonces lo vi, las letras. No eran heridas, no eran tatuajes, eran fuego puro, bailando sobre mis muslos. El padre Gabriel, el confesor más anciano del convento, me encontró así. No gritó, no se persignó, solo cayó de rodillas, con el rostro tan pálido que parecía un cadáver. Ese idioma, susurró, no lo escuchaba desde que era joven. Yo no entendía nada. Intenté cubrirme con el velo que había caído al suelo, pero cada vez que las letras brillaban, él retrocedía como si quemaran su fe. No toques nada, ordenó con voz rota. Si esas palabras son lo que creo, entonces no pertenecen a este mundo. Pero yo no podía dejar de mirarlas. Cada curva ardiente parecía palpitar, como si respirara. Y entonces, en el silencio del templo, escuché algo, una voz, suave, íntima, justo entre mis piernas. Te eligieron, porque tu cuerpo es la puerta. Me estremecí, no de miedo, sino de algo peor, un placer oscuro que me hizo morderme los labios hasta sangrar. El padre Gabriel me cubrió con su sotana, como si eso pudiera ocultar la verdad que acababa de nacer en mí. Luego, sin mirarme, cerró las puertas de la capilla con llave y me dijo, si alguien más ve esto, María, el Vaticano enviará a los que no rezan, sino que cazan. Pero en su mirada había algo más que miedo, había deseo, y lo odié por eso, o quizá lo entendí demasiado bien. Esa noche, mientras él lloraba frente al altar, yo no dormí, porque las letras siguieron moviéndose, y antes del amanecer, una nueva palabra apareció, una que incluso el padre Gabriel se negó a leer en voz alta: apertura. EP, 2 susurros entre gemidos. No fue un sueño. Las letras seguían allí, vivas, caminando sobre mi piel como si supieran a dónde iban. Esa noche, encerrada en mi celda, no pude evitar tocar el lugar donde la última palabra había aparecido. Apertura. Apenas mis dedos rozaron la marca, escuché el primer susurro. No venía de mi cabeza, sino de algo más profundo. Un murmullo cálido, casi dulce, pronunciando un idioma que mi mente no podía traducir, pero que mi cuerpo entendía demasiado bien. Caí de rodillas. Cada sílaba se deslizaba dentro de mí como una corriente invisible, encendiendo algo prohibido. María, la voz no tenía dueño, abre, y el cielo caerá. Me cubrí la boca para no gemir, pero era inútil. Cada palabra era una caricia. El padre Gabriel estaba en la capilla rezando, y yo, apenas a unos pasos de él, me retorcía de placer y miedo, sintiendo que algo en mí estaba despertando, algo que ninguna confesión podría limpiar. Golpearon la puerta. María, era el padre. ¿Estás bien? Tragué saliva, temblando, intentando parecer normal. Sí, padre, solo rezo. Un silencio. Luego, el sonido de sus pasos alejándose, y entonces la voz volvió, más clara, más atrevida. No reces como ellos. Reza conmigo. Las letras en mis muslos ardieron de nuevo, y esta vez, pude sentirlas moverse bajo mi piel, como si estuvieran escribiendo desde dentro. Me eché en la cama, jadeando, mientras nuevas palabras aparecían, brillando con un fulgor rojo. La llave está en tu carne. No entendía qué significaba, pero una parte de mí no quería entender, porque con cada palabra, el placer crecía, y con él, una oscuridad deliciosa que ni el cielo ni el infierno podrían detener. Al amanecer, me miré en el espejo. Había una nueva frase,
justo en el centro de mi vientre. Pronto, abrirás la puerta. Y lo peor no fue leerla. Lo peor fue sonreír. EP 3. El padre que tembló. El padre Gabriel me observaba desde el umbral de la celda, con los ojos hundidos, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. Muéstramelas, ordenó. Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Yo dudé, no por pudor, sino por miedo a lo que vería en su mirada cuando lo hiciera. Pero las letras ardían bajo mi piel, exigiendo ser reveladas. Me levanté el hábito lentamente, dejando al descubierto la marca que brillaba en mi vientre como un salmo escrito en fuego. El padre se acercó. Su respiración se volvió irregular. Dios nos libre, susurró. Entonces pasó algo que nunca olvidaré. Extendió su mano, casi sin querer, y la apoyó sobre la primera palabra. En el instante en que sus dedos tocaron mi piel, sus pupilas se dilataron y gritó. No era un grito humano, era un alarido arrancado de alguien que ve el fin del mundo. Cayó de rodillas, temblando, los ojos en blanco, mientras murmuraba cosas sin sentido. Torres, caen, ángeles encadenados, y ella está coronada de... Se detuvo, me miró, y entonces lo entendí. Él me estaba viendo en sus visiones, no como una mujer, sino como un altar viviente. María, dijo con la voz rota, lo que tienes no es un don, es una llave. Retrocedí, cubriéndome con el hábito, pero él me sostuvo del brazo con una fuerza inesperada. Sus dedos estaban helados. Debes esconderte. Si el Vaticano descubre esto, no enviarán sacerdotes, enviarán cazadores. Yo quería creerle, pero entonces lo vi. No solo miedo brillaba en sus ojos, había algo más, algo oscuro, un deseo prohibido que él intentaba ahogar bajo rosarios y oraciones. Y por un segundo, odié esa mirada, pero en el fondo, una parte de mí sonrió, porque esa noche, cuando las campanas del convento sonaron para la misa, supe que el padre Gabriel no rezaría por mi salvación, rezaría para resistirse, y fallaría. EP 4. La misa de los condenados. Las campanas del convento sonaron como siempre, pero esa mañana algo en su eco era distinto, más grave, más profundo, como si llamaran a los muertos en lugar de a los vivos. El padre Gabriel me obligó a sentarme en la primera fila de la capilla. Sus manos temblaban cuando pasaba las cuentas del rosario, pero su mirada apenas podía separarse de las marcas que ardían bajo mi hábito. Las sentía palpitar, calientes, como si fueran otra respiración dentro de mí. La misa comenzó. El incienso llenó el aire con un olor tan espeso que casi me mareaba. Las monjas cantaban en coro, pero sus voces parecían salir de algún lugar más allá de estas paredes. Yo quería rezar, pero no podía. Las letras se movieron. Sí, se movieron. Bajaron por mi piel como gotas de fuego líquido y comenzaron a formar una nueva palabra, justo entre mis muslos. Me mordí los labios para no gritar. Y entonces ocurrió. El padre Gabriel levantó la hostia consagrada, y en el mismo instante, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad. Solo la luz de mis marcas iluminaba la capilla. Las monjas dejaron de cantar, una por una, hasta que solo quedó silencio. Y después, un gemido, no mío, no del padre Gabriel, un gemido profundo, resonando desde los muros mismos de la capilla, como si la piedra estuviera viva y excitada por lo que veía. Las monjas cayeron de rodillas. Algunas lloraban, otras se desmayaron. El padre Gabriel dejó caer la hostia. Sus ojos estaban fijos en mí y en lo que acababa de aparecer. Una nueva frase escrita con sangre luminosa. El altar debe abrirse.
El padre retrocedió, pálido, pero yo no pude evitarlo. Toqué la frase con la punta de mis dedos. Y la capilla respondió. El crucifijo del altar mayor comenzó a sangrar. No unas gotas, ríos. Y en ese silencio impío, escuché nuevamente la voz. María, esta no es una misa, es una invitación. Yo debería haber huido, pero en lugar de eso, sonreí. EP 5. La profecía se mueve. Esa noche no hubo sueño, solo el murmullo de las letras reptando bajo mi piel. Cada trazo ardía como si tuviera vida propia, como si algo estuviera escribiendo desde el otro lado, usando mi cuerpo como pergamino. Cuando la primera marca se desplazó desde mi vientre hasta la parte más íntima de mí, gemí sin querer. No era solo dolor, no era solo placer, era algo nuevo. Algo sagrado y obsceno al mismo tiempo. Me miré en el espejo roto de mi celda. Las letras formaban un círculo perfecto, palpitante, que se movía como si respirara. En el centro, apareció un símbolo desconocido, hecho de líneas tan finas que parecían arañazos en la carne. No puede ser, la voz del padre Gabriel me sobresaltó. Estaba detrás de mí, pálido, como un hombre que mira el fin del mundo. ¿Qué significa?, pregunté, casi suplicando. Él no respondió, solo se acercó, y con dedos temblorosos, tocó la marca central. El aire cambió. Las paredes del convento crujieron como si fueran huesos. Una ráfaga de viento apagó todas las velas. Y entonces, desde las letras, surgió un sonido, un suspiro. La llave está lista. Las palabras no salieron de mí, ni de él. Salieron de la piel misma. El padre Gabriel retrocedió horrorizado, pero no pudo dejar de mirar. El círculo brillaba, y por un instante, juraría que sus labios quisieron pronunciar esa lengua prohibida. Yo también, pero en cambio, me dejé llevar. Las letras descendieron más, hasta mis muslos, uniendo sus líneas en un gesto imposible, y de pronto, frente a nosotros, el aire se quebró como un cristal invisible. Una puerta hecha de sombras y luz sangrienta, flotando a unos centímetros del suelo. El padre Gabriel cayó de rodillas. María, si cruzas eso, el mundo no volverá a ser el mismo. Yo lo miré, y por primera vez, no sentí miedo, solo deseo. Di un paso adelante, y la puerta... EP 6. El visitante sin rostro. La puerta respiraba. Cada exhalación era un viento frío que olía a incienso viejo y carne quemada. Detrás de mí, el padre Gabriel apretaba el crucifijo tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Pero sus oraciones no tenían fuerza. Entonces, ocurrió. De la grieta sangrienta salió una mano, pálida, alargada, con dedos demasiado largos para ser humanos. No tenía uñas, solo carne lisa, como cera derretida. Luego vino el resto, una figura alta, cubierta de sombras, sin rostro, y sin embargo, sus ojos invisibles me miraban. Lo sentí. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Su silencio pesaba como un salmo maldito. El padre Gabriel gritó: «Atrás, criatura, atrás, en el nombre de Dios». El visitante giró su cabeza vacía hacia él, y algo invisible lo empujó contra la pared. No lo tocó, ni siquiera lo miró. Bastó con su presencia. El crucifijo de Gabriel se rompió en dos, como si nunca hubiera tenido poder alguno. Y entonces, me habló. María. No fue un sonido, fue un roce, un susurro entre las piernas, como una plegaria pronunciada dentro de mi propia sangre. ¿Qué eres? Jadeé. La respuesta. Las letras en mi piel ardieron, girando como serpientes encadenadas hasta formar una nueva frase. El velo caerá. El visitante extendió su mano sin dedos hacia mí,
No había amenaza, solo una invitación. Mi respiración se volvió un rezo ahogado. Mis rodillas temblaban, y aún así, di un paso. El padre Gabriel lloraba. Su voz rota. No lo toques, María. Eso no es de Dios. Pero cuando mi piel rozó aquella mano imposible, sentí lo contrario a la condena. Sentí apertura. Y entonces, el visitante sin rostro habló de nuevo. Uno más y la puerta será tuya. Antes de desaparecer en la grieta, me dejó un beso de fuego en la frente, y al desvanecerse, una EP7, el hambre del espíritu. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la mano sin dedos del visitante regresaba a mí, no para tocarme, sino para abrirme. Y cada vez que lo hacía, una nueva palabra ardía sobre mi piel. Consúmalo. No sabía qué significaba hasta que el hambre comenzó. No era hambre de comida, ni de agua, sino de algo más profundo. Un vacío ardiente entre mi pecho y mi vientre. Una necesidad que ni la oración ni el pecado podían saciar. Me arrodillé frente al altar, buscando alivio, pero en lugar de paz, lo escuché. La voz, suave, cercana, dentro de mí. Deja que entre. Alimenta la llave. El padre Gabriel apareció en el umbral de la capilla. Parecía más viejo que nunca, con las manos manchadas de cera y los ojos hundidos en un terror sin nombre. María, tienes que detenerte, antes de que ya no seas tú. Yo reí, una risa baja, extraña, que no reconocí como mía. ¿Detener qué, padre? ¿Esto? Me levanté el hábito, mostrando las marcas vivas. Las letras brillaban como hierro al rojo. Algunas se movían, como gusanos de luz buscando salir. Él retrocedió un paso, persignándose. Eso no es divino, es un pacto. No, padre, susurré, acercándome. Es una promesa. El hambre creció. Mis dedos temblaban. Mi respiración se volvió un rezo quebrado. Y entonces ocurrió. Las letras en mi piel comenzaron a gotear. No sangre, no tinta. Algo entre ambas, una esencia caliente que olía a incienso quemado y deseo. El padre Gabriel intentó huir, pero lo tomé de la muñeca. Su mirada se cruzó con la mía y, por un instante, no hubo fe en sus ojos, solo rendición. Lo besé, no porque quisiera, sino porque la llave lo exigía, y en cuanto sus labios tocaron los míos, las EP8, el precio de la llave. El amanecer llegó, pero en el convento no hubo luz. Las velas se negaban a encenderse y los rezos de las monjas sonaban vacíos, como si el eco se los tragara antes de tocar el techo. Yo me miré en el espejo roto de mi celda. Las letras en mi piel ya no eran solo marcas, se movían, danzando como lenguas de fuego vivas. Cada movimiento dejaba un rastro de calor que me hacía jadear, y en medio de todas ellas, una nueva frase había aparecido. La segunda puerta espera. El padre Gabriel entró sin tocar. Tenía los ojos rojos, no sé si de llanto o de insomnio. Cuando me vio, su cruz tembló en su mano. María, lo que sea que te está escribiendo, te está devorando. Yo sonreí. Tal vez, respondí, acercándome, pero, ¿y si ese es el precio? Me tomó del brazo, como si aún pudiera salvarme. No entiendes. Cada palabra que aparece, le pertenece. Si llegas a abrir esa segunda puerta, ya no habrá vuelta atrás. Yo me incliné hacia él, tan cerca que pude sentir el miedo en su aliento. Padre, ¿y si no quiero volver atrás? Sus manos se aflojaron. Por un instante, sus ojos dejaron de ser los de un hombre de fe. Lo vi dudar, lo vi desear. Fue entonces cuando ocurrió. Las letras comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. La habitación se llenó de un murmullo que no venía de este mundo. El espejo tembló y, detrás de mi reflejo, vi la silueta del visitante sin rostro, sonriendo sin boca. María, la llave necesita otra ofrenda. El padre cayó de rodillas, rezando entre dientes, pero sus palabras no tenían fuerza. Yo me agaché frente a él,
Tomé su rostro entre mis manos y le susurré: oremos juntos, por última vez. Cuando mis labios tocaron su frente, las velas de todo el convento se encendieron al mismo tiempo, ardiendo con una llama negra, y la segunda puerta se abrió un poco más. EP 9. La puerta del susurro. La segunda puerta ya no era solo una grieta en el aire, era un ojo abierto en mitad de la capilla, un abismo de luz y sombras que latía como un corazón. Cada vez que respiraba, el suelo temblaba y las letras en mi piel ardían con más fuerza, como si quisieran escapar de mí. El padre Gabriel no se acercaba. Desde la sacristía me miraba con un miedo reverente, el mismo miedo que se le tiene a las reliquias malditas. María, lo que sea que está detrás de esa puerta, no es de este mundo. Yo sonreí, sintiendo como las marcas en mis muslos formaban nuevas palabras. Quizá por eso me eligió. Esa noche, la puerta habló. Al principio fue un simple murmullo, como viento colándose por rendijas invisibles. Pero después, las voces se multiplicaron. Eran muchas, demasiadas. Voces masculinas, femeninas, algunas sin forma humana. Todas susurraban mi nombre: María. 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 Me acerqué, y cada paso hacía que mi cuerpo temblara como si algo me guiara desde dentro. Las letras se juntaron, dibujando una nueva profecía sobre mi vientre. Ábreme y verás. El padre Gabriel gritó desde atrás: no lo hagas. Eso no es Dios. Pero yo ya no escuchaba advertencias. La puerta estaba viva y me deseaba. Puse la palma de mi mano sobre la superficie líquida de aquella abertura. Estaba fría y al mismo tiempo ardiente, como tocar hielo que quema. Las voces se detuvieron de golpe, y en el silencio absoluto, una sola voz habló: uno más, y el cielo caerá. De pronto, un rostro se formó en la puerta, no el del visitante sin rostro, sino algo peor, mi propio reflejo, pero sonriendo con una sonrisa que no era mía. Di un paso atrás, jadeando. El padre Gabriel corrió hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, las letras brillaron con furia y una fuerza invisible lo arrojó contra el altar. Y entonces, EP 10. El reflejo que no obedece. Esa noche, el convento estaba en silencio, pero mi espejo no. Me senté frente a él, buscando respuestas. Y lo que vi me arrancó el aliento. Mi reflejo no me imitaba. Sus labios se movían antes que los míos. Sus manos temblaban como si tocaran una música que yo no oía. ¿Qué eres?, susurré. El reflejo sonrió, esa sonrisa torcida que jamás había visto en mi propio rostro. Y entonces, sin que yo dijera una palabra, me habló: no soy lo que ves, soy lo que vas a ser. Las letras en mi piel empezaron a arder, recorriendo mi vientre hasta formar un nuevo mensaje: la tercera llave está cerca. El padre Gabriel irrumpió en mi celda, jadeando como si hubiera corrido toda la noche. María, la puerta está creciendo. El convento entero lo siente. Yo apenas lo escuchaba. Mi reflejo levantó la mano, y yo, sin querer, la seguí. No porque quisiera, sino porque no podía resistirlo. Cada movimiento suyo me obligaba a repetirlo, pero con un segundo de retraso, como si estuviera ensayando mi futuro. De pronto, mi reflejo inclinó la cabeza y susurró algo que no debería haber entendido, pero entendí: entrégalo. ¿Entregar qué?, pregunté sin darme cuenta de que lo hacía en voz alta. El padre Gabriel me tomó de los hombros. No le hables, María, no le des poder. Pero fue tarde. Mi reflejo tocó su vientre, y yo sentí el calor allí, como si algo germinara dentro de mí. Una nueva marca apareció, más profunda, como una herida escrita. Uno más y el velo caerá. El espejo vibró, el reflejo rió, y entonces, desde el cristal, salió una mano hecha de pura sombra, rozando mi rostro. El padre Gabriel gritó un exorcismo que no tuvo eco, y yo cerré los ojos, porque en el fondo,
Ya no estaba segura de querer detenerlo. EP. 11. La noche de los 2 altares. El campanario del convento no sonó esa noche. Nadie se atrevió a tocar las campanas. El aire estaba denso, cargado de un silencio que pesaba más que cualquier plegaria. Me arrodillé en la capilla principal. Frente a mí, el altar de Dios, puro, intacto, cubierto de cera derretida y de oraciones muertas. Y al otro lado, al final del pasillo, la puerta, abierta como una herida, brillando con un resplandor oscuro que palpitaba como si tuviera su propio corazón. 2 altares, 2 promesas, y yo, en medio, con la piel cubierta de letras vivientes. El padre Gabriel estaba detrás de mí, desgarrado entre la fe y el horror. María, escucha mi voz, no la suya. Si eliges esa puerta, ya no habrá retorno. Yo sonreí apenas. ¿Y si el retorno nunca fue lo que buscaba? Padre, las letras en mis muslos ardieron de golpe, formando una nueva frase. El sacrificio abre el cielo invertido. Las paredes del convento crujieron. Las velas del altar santo se apagaron una a una, como si algo las soplara desde adentro. Solo quedó la luz negra de la puerta, bañándome en su resplandor profano. María, no, gritó Gabriel, y avanzó hacia mí, pero entonces la vi, en el reflejo de los vitrales rotos, yo misma, dentro de la puerta, desnuda y coronada de fuego. No estaba rezando, estaba mandando, y a su lado, el visitante sin rostro inclinaba la cabeza como un sirviente fiel. Las campanas, por fin, sonaron, no por manos humanas, sino por algo que estaba al otro lado. Me puse de pie, sentí que mi respiración ya no me pertenecía. Perdóname, Padre, pero hay cosas que ni Dios puede dar. Di un paso hacia la puerta, el altar de Dios tembló, la cruz cayó al suelo y se partió en 2. El padre Gabriel gritaba oraciones desesperadas, pero su voz era un eco débil frente al EP. 12. El sacrificio que abrió el cielo invertido. La noche se volvió infinita. El convento entero temblaba bajo una fuerza que no venía de la tierra ni del cielo. Yo estaba de pie frente a la puerta, con las letras ardiendo sobre mi piel como brasas vivas. Cada palabra se movía, reptando, enlazándose unas con otras hasta formar un único mandamiento: sacrifícalo. El padre Gabriel cayó de rodillas detrás de mí. Sus manos temblaban, su voz apenas un susurro desesperado. María, no lo hagas. Todavía puedes detenerte. Me giré hacia él. Sus ojos estaban llenos de fe y miedo, una mezcla deliciosa que alimentaba el hambre dentro de mí. Padre, dije con una calma que no me pertenecía, ya no soy yo la que decide. Las campanas repicaron solas, como si un ejército invisible celebrara mi elección. La puerta se abrió un poco más, dejando escapar una luz oscura que no cegaba, sino que revelaba. Y dentro de esa luz vi el visitante sin rostro, esperando. Él no habló, no hizo falta. Sus dedos invisibles señalaron al padre Gabriel. Y entonces lo entendí. El sacrificio no era sangre, era fe. Avancé hacia él. Cada paso hacía que las letras en mi cuerpo se encendieran como fuego líquido. El padre retrocedió, pero sus pies parecían atados al suelo. María, sollozó, no dejes que te quite el alma. Me incliné, tomé su rostro entre mis manos y besé su frente como quien cierra un libro que nunca debió abrirse. En ese instante, todas las velas de la capilla estallaron al mismo tiempo, y un coro de voces, ni humanas ni celestiales, gritó mi nombre. Uno más. El padre cayó al suelo, no muerto, sino vacío. Sus ojos seguían abiertos, pero ya no había nada en ellos. La puerta se abrió del todo. Un cielo negro se desplegó sobre nosotras. Al revés, como un espejo roto de la creación. Ángeles con alas quemadas, santos encadenados. Y en el centro, un trono hecho de plegarias ahogadas. El visitante me tendió la mano. Bienvenida, María, susurró dentro de mi cabeza. La profecía ha comenzado.
Y yo, EP. 13. La novia del cielo invertido. El cielo ya no estaba sobre mí, estaba debajo. Colgaba boca abajo, como un lienzo profanado donde los ángeles caídos se retorcían en silencio, y los santos encadenados lloraban oraciones sin voz. Yo caminaba sobre un suelo de sombras líquidas, sintiendo como cada paso marcaba mi piel con nuevas palabras. Consagrada, pero no a él. El visitante sin rostro estaba allí, esperándome. Su presencia no era de este mundo, no tenía boca, pero su silencio pesaba más que cualquier grito. Me tendió la mano, y esta vez no dudé. Cuando mis dedos tocaron los suyos, una oleada de placer oscuro recorrió mi cuerpo. El padre Gabriel, vacío, seguía de rodillas a mi espalda, murmurando rezos rotos que ya no tenían poder. María, gimió, aún puedes huir. Pero yo ya no quería huir. La puerta se había cerrado detrás de mí. No había camino de regreso. El visitante me llevó hasta el altar invertido, una estructura hecha de cruces quebradas y salmos escritos en sangre. Allí, una corona me esperaba, no de oro, sino de espinas ardientes. ¿Qué soy ahora?, susurré, y por primera vez, una voz surgió de su vacío. Eres la novia. El mundo será tu dote. Las letras en mi vientre se unieron formando un único versículo. Cuando gima, el cielo se partirá. De pronto, las campanas del convento sonaron, pero no en la tierra. Sonaron aquí, en este cielo al revés. Cada tañido rompía algo en el mundo de arriba, un muro, una plegaria, una ley sagrada. Y entonces ocurrió. Las cadenas de los santos se rompieron. Los ángeles caídos rieron sin boca, y yo gemí, no de dolor, sino de algo más profundo. EP. 14. La noche en que los ángeles sangraron. El mundo no escuchó las campanas, pero el cielo sí. En la primera hora, el firmamento se tornó gris como un lienzo manchado de ceniza. En la segunda, los coros celestiales callaron, sus cánticos ahogados como si alguien hubiera arrancado el aire de sus gargantas. Y en la tercera, los ángeles sangraron. No fue sangre común, caía desde lo alto como lluvia ardiente, manchando el suelo del convento mientras las monjas, presas del pánico, se arrastraban hasta los confesionarios vacíos. Cada gota que tocaba la tierra formaba símbolos que solo yo podía leer. La novia ha hablado. Yo estaba en el centro de la capilla, de pie frente al altar invertido que había traído conmigo desde el cielo negro. El visitante sin rostro permanecía a mi lado, inmóvil, como si esperara una orden. El padre Gabriel, reducido a una sombra de fe rota, se aferraba a su crucifijo. María, detén esto, o no quedará nada. Yo sonreí. Quizás eso es exactamente lo que debe pasar. Las campanas volvieron a sonar, no desde el campanario, sino desde la puerta misma, y cada tañido arrancaba un pedazo de luz del cielo normal, haciéndolo sangrar más. Los ángeles, allá arriba, gritaban, no de guerra, sino de miedo. De repente, sentí las letras sobre mi piel arder como nunca, desde mi vientre hasta mi cuello. Escribieron un nuevo versículo. La novia abre el camino. El visitante sin rostro se inclinó hacia mí, aunque no tenía boca. Su voz retumbó dentro de mi cráneo. Uno más, y el trono será tuyo. Los vitrales del convento se quebraron al mismo tiempo. Del otro lado, el reflejo de un cielo invertido mostraba mi propia figura, pero coronada, rodeada de ángeles rotos inclinados ante mí. El padre Gabriel gritó un exorcismo desesperado, pero sus palabras se deshicieron en el aire, como humo sin fuego. Yo avancé hacia la puerta, y mientras lo hacía, los ángeles sangraron más fuerte. EP. 15. El trono de los cielos rotos. Las campanas no dejaron de sonar. No eran de bronce, ni de este mundo. Cada tañido hacía temblar los muros del convento, y el cielo, o lo que quedaba de él, se partía como vidrio bajo un martillo divino. Yo caminé hacia la puerta, con las letras en mi piel ardiendo como brasas vivientes.
cada palabra nueva era una orden escrita en carne. Siéntate, reinarás. El padre Gabriel, apenas un susurro de lo que alguna vez fue, me miraba con lágrimas de horror. María, si cruzas, el mundo no volverá a ser el mismo. Yo lo miré, y por un instante, quise creerle, pero luego vi el reflejo en los vitrales rotos, mi propia imagen coronada de espinas ardientes, rodeada de ángeles rotos arrodillados ante mí, y entendí que ya no había regreso. El visitante sin rostro me tomó de la mano. Su tacto no era frío ni cálido, era absoluto. Me guió hasta el altar invertido, donde un trono hecho de cruces quebradas y oraciones ahogadas me esperaba. ¿Qué pasará si me siento?, pregunté, con una voz que ya no era solo mía. Su silencio me respondió con una certeza devastadora. Dios callará, y el cielo se inclinará. Las campanas golpearon una última vez. Me senté. El mundo se abrió en dos. Desde el suelo del convento brotó una luz negra que ascendió como un río al revés. Los ángeles que aún quedaban puros gritaron en un idioma que ningún humano debía escuchar. Y entonces, todo se detuvo. Las letras en mi piel se borraron, dejándome desnuda y marcada solo por el vacío. El visitante sin rostro se inclinó ante mí como ante una reina. Bienvenida, María, al cielo roto. Yo sonreí, y en ese instante, las plegarias de la tierra dejaron de subir, porque ya no había un cielo que las recibiera. Solo quedaba mi trono, y yo. Esa noche, el mundo aprendió que incluso Dios puede ser reemplazado. Epílogo: la plegaria que nunca debía ser escuchada. El convento estaba vacío. No quedaban campanas, ni rezos, ni fe. Solo silencio, un silencio tan pesado que parecía respirar. Yo, sentada en el trono de los cielos rotos, miraba el mundo desde arriba o desde abajo. Ya no sabía cuál era la diferencia. Cada alma que alguna vez había rezado ahora ardía en un resplandor invertido, iluminando mi reino como estrellas negras. Pero entonces, entre el eco de lo imposible, lo escuché. Una voz, pequeña, inocente, desafiante. Padre nuestro. El sonido atravesó el cielo invertido como una grieta en el cristal. No era una oración cualquiera. Estaba manchada de algo que ni siquiera el visitante sin rostro pudo tocar: esperanza. Me puse de pie. El trono tembló bajo mí. El visitante se inclinó, como si incluso él temiera aquello que estaba por llegar. Esa plegaria, murmuró en el vacío, no debió cruzar hasta aquí. Las letras regresaron a mi piel, una por una, grabándose como fuego líquido. Si la escuchas, Él volverá. Y por primera vez desde que reinaba en el cielo roto, tuve miedo. Me acerqué al borde del abismo, donde la tierra y lo divino se tocaban como labios a punto de besarse. Allí, entre las sombras, vi a una niña rezando sola, con los ojos cerrados y una fe tan pura que el propio vacío retrocedía. El visitante sin rostro me tomó del brazo. Si respondes, todo se deshará. Yo sonreí, y con una voz que ni ángeles ni demonios podían imitar, susurré: entonces, que se deshaga. Y respondí a la plegaria. Las campanas sonaron una vez más, pero esta vez no anunciaban el fin, anunciaban el regreso.